Markov, que sale de simplemente que en el primer paso de la reacción se forma el carbocatión más estable. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No es lo único que se le puede adicionar a los alquenos, también se le puede adicionar agua. La adición de agua es catalizada por ácido. Entonces, la reacción general, como se muestra aquí, ¿sí? Es, o para un ejemplo, siempre que te diga ácido en la flecha es el catalizador. ¿Y por qué es catalizada por ácido? ¿Qué opinan del agua? Si el alqueno es el nucleófilo, el agua debería ser el electrófilo. ¿Les parece que el agua puede ser electrófilo? ¿Tiene densidades positivas el agua? ¿Se fueron? Sí. Sí, ¿no? Sí, tiene densidades positivas sobre los hidrógenos. ¿Pero ustedes vieron que los protones del agua se pueden liberar fácilmente? No, los protones del agua no se pueden liberar fácilmente, a diferencia del ácido clorhídrico, que sí, ustedes saben que se ionizan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por más que tengan densidades positivas, no es un buen electrófilo. Al contrario, el agua más bien va a actuar como nucleófilo porque tiene electrones no enlazantes en el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo el nucleófilo, pero no tengo el electrófilo. Para que el agua actúe como electrófilo, en realidad tiene que estar en medio ácido, donde se forma hidronio. ¿Sí? Entonces, acá podemos escribir protones o podemos escribir, si quieren, el agua con un hidrógeno más, el hidronio, ¿sí? Entonces, ahora sí, el agua como hidronio es un electrófilo. ¿Todos me siguen? ¿Estamos de acuerdo que ahora sí es un electrófilo? ¿Sí? Entonces, el agua como hidronio sí puede liberar un protón, que es un núcleo deficiente en electrones. Por lo tanto, es un electrófilo. El doble enlace es el nucleófilo. El primer paso sería igual que el anterior. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, otra vez, la pregunta es la misma. ¿A dónde se adiciona ese protón? ¿Qué opinan? Ya no tengo que hacer todo el mecanismo porque ya lo vimos. El protón se adiciona al carbono que tiene más hidrógenos porque de esa manera se forma ¿qué? El carbocatión. ¿Lo entienden? El carbocatión terciario que es el más estable. Bien, entonces, el mecanismo de Profe, adición... Sí, decime, perdón. No decime. entendí muy bien lo del hidronio. Cuando vos tenés agua en medio ácido, lo que se forma es hidronio, ¿sí? Esto es de Claro, química general. pero sí, eso lo entendí. Pero no Y entiendo qué. el hidronio es la fuente de hidrógeno que es el que se va a adicionar. El agua no se adiciona porque el agua es nucleófilo, no Claro, electrófilo. Entonces sí, lo que se pero te adiciona es el protón. En realidad, si vos lo escribís así como hidronio, acá lo que tendrías que poner, vamos a poner este medio ácido acá y vamos a poner el hidronio acá. Entonces, para que quede más claro, lo que ponemos es esto y acá el producto que sería más que, Hidroxilo. no, agua. agua, ojo, el hidronio es una molécula de agua con Claro, un claro. protón más. Entonces lo que se libera es agua, no oxidrilo. Porque lo que yo les decía es que los protones del agua no se liberan fácilmente. Decime, Martina. No, que no entiendo porque como que el hidronio tiene la carga positiva en el oxígeno. Está mal. Claro, porque ¿cómo capta los protones el agua? Usando uno de sus pares de electrones no enlazantes. Por eso le queda la carga positiva en él. ¿Sí? ¿Cómo es la estructura de Pero, Lewis del... pero entonces Decime. como que el electrófilo tendrá No es el el oxígeno, nucleófilo. es el protón. Claro, por eso es lo que no entiendo. Cuando Sí, par de electrones de este capta un protón,
este hidrógeno se va como protón y le deja el par de electrones que le prestó el agua. Ese par de electrones no enlazantes que el agua se lo presta, se lo libera el protón cuando capta el par de electrones del doble enlace. ¿Se entiende eso? Y Claro. te queda el agua nuevamente con sus dos pares de electrones no enlazantes. Si, fíjate que si vos hicieras la estructura de Lewis, te voy a buscar esto, eh, ¿no? Símbolos acá. Esta molécula de agua tiene un solo par de electrones no enlazantes y esta tiene dos. ¿Lo ves ahí? Sí. ¿Por qué? Porque esta tiene dos pares, pero esta, al haber captado un protón con uno de esos pares de electrones no enlazantes, le queda uno solo libre. Sí. Cuando este protón se adiciona al doble enlace, te quedan ahora sí los dos pares de electrones. Esto sería, ¿sí? Estrictamente lo que vos tendrías que dibujar, ¿sí? Este lo podés girar porque así está horrible. Se lo puedo girar. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, ¿lo ves? Sí, sí, gracias, profe. Usa uno de esos pares. Entonces, el primer paso es la adición del protón del hidronio para formar este. Y una vez que se adiciona, ¿qué es lo que se adiciona acá? Y aquí es el paso que seguimos viendo. Y qué bueno que dibujamos el agua así. Sí, fíjate que yo dibujo todos los pasos. Traten de dibujar los dos pasos. Todos los pasos son dos iguales, tampoco tienen que dibujar mucho, pero bueno. El segundo paso dijimos que era el ataque del nucleófilo al electrófilo. Ahora el electrófilo es el carbocatión. Entonces, ¿quién es el nucleófilo acá? En el Ahora el anterior, oxígeno. en realidad sí, los pares de Claro. electrones del agua. Perfecto. Entonces, Bien. bien. Entonces, ahora sí. Fíjate que la flecha la dibujo para el otro lado. En el mecanismo anterior no lo dibujamos, pero podríamos haber dibujado. El nucleófilo es el cloruro con carga neta, ¿sí? Como vieron en la filmina que yo en las teorías que yo les hablo de los nucleófilos, los que tienen carga neta, ¿sí? Son los que son mejores nucleófilos. Bien, entonces en el segundo, ahí, ese que no lo habíamos dibujado, ahora volvemos a poner el ataque del nucleófilo al electrófilo. El producto, entonces, aquí, ¿qué pasa con este producto? Fíjate que cuando se produce la adición, ¿sí? Vamos a adicionar la molécula de agua. Entonces, le adicionamos la molécula de agua. Cuando se adiciona la molécula de agua, otra vez el oxígeno te queda con una carga positiva. ¿Por qué? Porque se adiciona por el par de electrones no enlazantes. Entonces, el intermediario es este. Entonces, la adición de agua tiene un pasito más porque este intermediario todavía no tiene carga neutra, tiene carga positiva en el oxígeno. El último paso de esta reacción es una reacción ácido-base donde otra vez la molécula de agua del medio, ¿qué es lo que va a Profe, hacer? perdón, tengo una pregunta. Sí, Eh, ¿Por qué cuando se agrega o sea, los electrones del oxígeno al carbocatión, después se forma... No entendí la última parte, digamos. ahí te lo digo. ¿Por qué te queda la carga positiva en el oxígeno? Porque el agua es una molécula neutra que va a unirse, le va a dar a este núcleo deficiente en electrones, le presta o se une por sus pares de electrones no enlazantes. Pero si son electrones no enlazantes, ella no lo está usando para formar su molécula, es una molécula neutra el agua. ¿Hasta ahí me seguís? Entonces, cuando facilita sus pares de electrones no enlazantes para este núcleo deficiente en electrones, que es el carbono, y formar este enlace sigma, entonces es lo mismo que aquí, uno de los pares de electrones no enlazantes está formando un enlace covalente, pero te queda el otro igual, ¿sí? Si querés te lo Sí. dibujo acá.
Entonces tiene que quedar con una carga positiva porque tiene un enlace de más. ¿Se entiende Claro. hasta ahí? Sí, ¿Lo sí. ves? Entonces, sí, es una especie, digamos, ácida, tiene un protón de más. Entonces, en el medio lo único que hay es agua, ¿no? Tenemos Sí. más agua. Entonces, esa agua que está en el medio, ¿sí? No, gira, que sigue teniendo esos electrones no enlazantes, va a actuar como base, en este caso, para una reacción ácido-base que va a estar bien desplazada hacia la derecha, va a abstraer ese protón que le sobra, porque en realidad la molécula tiende a estar de forma neutra. Entonces, el último paso de esta reacción es la extracción o la pérdida de ese hidrógeno por parte del agua. Y ahora sí, una vez que este hidrógeno se pierde, lo borramos, te queda la molécula. Pero si este hidrógeno se pierde, ¿quién lo ganó? ¿Quién hace la extracción del hidrógeno? El agua. Mira, el agua. Entonces, ¿qué se formó? Hidróneo, o sea, ahí volvería al paso 1. Se forma hidróneo, que es el catalizador. Por eso dice adición de agua y hidratación catalizada por ácido. Cuando un reactivo es catalizador, quiere decir que es reactivo, pero se vuelve a formar al final de la reacción. Entonces, esa es la función de los catalizadores. Interviene en el mecanismo, porque interviene en el mecanismo en el primer paso, pero luego se regenera. Esa es la función o esa es la definición de catalizadores, que se regeneran en la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la reacción te dice que es catalizada, siempre el catalizador se va a regenerar. Fíjate que nosotros partimos de hidróneo y terminamos generando hidróneo, pero partimos de un alqueno y el producto ¿qué es? ¿Qué grupo funcional obtuvimos? Un alcohol. Un alcohol. Entonces, la hidratación de alquenos catalizada por agua, perdón, hidratación porque lo que se adiciona es agua, catalizada por ácido me da alcohol. Fíjense que yo les voy escribiendo los productos. Anteriormente la adición obteníamos un halogenuro de alquilo. Ahora, cuando adicionamos agua que tiene que estar catalizada por ácido, lo que obtenemos es un alcohol, ¿sí? Este último paso es la abstracción del hidrógeno por parte del agua para formar una molécula neutra que es un alcohol, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todos los pasitos? ¿Me siguen? Profe, o sea que el último paso no sería con el nucleófilos o no, eso es lo ácido base. Es un ácido base, exactamente. Este último paso es un ácido base, ¿sí? Donde se regenera el catalizador. ¿Bien? Seguimos un poquito más y vemos otra adición, ¿sí? Que se puede dar es la adición de la molécula. Y acá no se confundan, porque a veces cuando nosotros le decimos adición de bromo, es la molécula o cloro, son las moléculas de bromo y de cloro. ¿Ven la diferencia entre esta adición? Acá la adición es el hidrácido, es el bromhídrico o el clorhídrico. ¿Se entiende? Y acá es la molécula de bromo o la molécula de cloro en tetracloruro. Es muy importante el solvente. ¿Por qué es muy importante el solvente? Porque me van a dar diferentes productos. Entonces, cuando te dice adición de bromo y cloro, te tiene que decir en qué solvente lo vas a hacer. ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Dónde se pone generalmente? Nosotros escribimos el solvente en la flechita de reacción. ¿Sí? Carbono, al revés, carbono, cloro, 4. ¿Sí? Tetracloruro de carbono. ¿Sí? O cualquier solvente orgánico que no tenga agua. A veces le ponen éter, pero tiene que ser cualquier solvente orgánico que no tenga agua. Bueno, ¿cómo se produce la adición? Las moléculas tanto de cloro como de bromo
se encuentran polarizadas. ¿Qué quiere decir que se encuentran polarizadas? ¿Sí? Que tienen densidades, no está acá en los símbolos, lo voy a copiar desde el principio, que lo teníamos por acá. Me lo copio, estas dos. Tienen densidades de cargas, si bien son moléculas, ustedes vean, Verónica, son moléculas neutras. Bueno, me copió el simbolito. A ver, vuelvo un poquito, ténganme paciencia. Creí que me lo copiaba porque se me lo preparé. No es que está siempre polarizada, porque la diferencia de electronegatividad entre ambos es cero, pero con el movimiento, vieron que las moléculas se están moviendo, sobre todo los halógenos que son gases, el movimiento hace que tengan dipolos inducidos por poco tiempo. Esos dipolos hacen que haya una densidad positiva en uno de los carbonos y una densidad uno cloro y una densidad positiva en el otro cloro. Estos son temporarios, pero alcanza para que en el momento en que el cloro tenga la densidad positiva, ¿quién lo va a atacar? ¿Sí? El nucleófilo, porque ataca al cloro que tiene la densidad positiva. ¿Queda claro que la tiene igualmente es momentánea? ¿Qué hice? Bien. Acá. Perdón. Ahí está. Esto es momentáneo, pero en el momento en que está con esa densidad de carga positiva por el movimiento, se produce el ataque. Entonces, otra vez, el primer paso. En este caso, me voy a copiar uno de estos para más rápido. Sí, pero acá en rojo, en lugar de tener un hidrógeno, ¿ahora qué voy a poner? ¿Lo ven? Pongo un cloro. El cloro. Sí, se produce, claro, se produce la adición de un cloro. Cuando se adiciona este cloro con densidad positiva, ¿qué pasa con el otro cloro? Para que el cloro actúe como electrófilo, ¿qué tiene que hacer el otro cloro? Este enlace sigma cloro-cloro, que es un par de electrones, ¿el otro cloro qué hace? Se lleva el par de electrones, por eso le pongo una carga negativa, que es un par de electrones. ¿Se entiende eso? Cuando este, que es el nucleófilo, ataca a este cloro, este par de electrones tiene que venirse con el otro cloro. Hasta ahí todos me siguen, porque este cloro es el electrófilo. Entonces, electrófilo significa núcleo deficiente en electrones. Por lo tanto, el par de electrones se lo lleva el otro cloro negro, ¿sí? Y me queda este. Se adiciona en cuál de los dos carbonos, otra vez, en aquel carbono que forma el carbocatión más estable. Este es el paso 1. ¿Y el paso 2 cuál sería? Fíjense que yo lo pongo como un paso aparte porque, decimos, las adiciones tienen dos pasos. Entonces, en el paso 2 sería el ataque al revés del nucleófilo al electrófilo, porque el solvente es tetracloruro. Entonces, en el paso 2, ¿sí? Lo que sucede es simplemente, como vimos hasta recién, se adiciona el otro cloro. Bien, ahí estamos. Lo vamos a dibujar en negro. Entonces, fíjate, bueno, que la adición es en el anti, quiere decir que está del otro lado del plano, se produce, y el producto de adición, como vinimos remarcando desde el principio, tenemos dos reactivos y llegamos a obtener un solo producto porque se adicionan, ¿sí?, los dos cloros. El producto entonces de esta reacción, ¿qué sería? ¿Cómo lo llamamos a este compuesto? Es el dihalogenuro. ¿Se entiende? Es el dihalogenuro porque ahora hay una, ¿sí?, se produce la adición de los dos cloros, un dihalogenuro.
¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me siguieron? ¿Por qué pongo bromo aparte? Porque el mecanismo de adición del bromo sigue un intermediario muy particular. No es así de sencillo como este carbocatión terciario que está aquí. Cuando se produce la adición de bromo, perdón, como ustedes ya lo habrán visto, al bromo le pasa exactamente lo mismo que al cloro. El movimiento hace que esté polarizado. Voy a copiar todo. No, no me copié todo. Bueno, copio por partes. Bien. El bromo también está polarizado al igual que el cloro. Bien, entonces el primer paso, que va a ser el del ataque, ¿sí? El doble enlace va a atacar al bromo que justo en ese momentito está polarizado. Pero el producto que se forma no es un carbocatión, ¿sí? Se llama catión bromonio, ¿sí? ¿Todos lo vieron en la teoría? ¿Sí? Y en realidad, vamos a ir borrando, ¿sí? ¿Por qué se llama bromonio? Porque la carga positiva, no me va a dejar borrar de una, sí, debe estar en estructura. Porque, a ver si me deja ahí. El intermediario que se forma es un intermediario que se llama bromonio, donde la carga positiva ahora no está como aquí, que se llamaba carbocatión, porque teníamos la carga positiva sobre el carbono, sino que la carga positiva está sobre el bromo. Entonces, la diferencia en la adición de bromo y cloro en tetracloruro es el intermediario que se forma, ¿sí? El mecanismo es el mismo. El principio es el mismo, la polarizabilidad de las moléculas que hace que en algún momento tenga densidad positiva para que sea atacada por el nucleófilo. La diferencia es el intermediario que se forma un bromonio, ¿sí? Un bromonio más el bromuro porque al romperse este enlace, el bromo queda con densidad de carga positiva y el otro bromo se lleva los electrones. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ese sería entonces el primer paso en la adición de bromo. El segundo paso, ¿cómo sería? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan del segundo paso? ¿Alguien me puede decir algo del segundo paso? El bromo negativo va a actuar como nucleófilo. Muy el bien, bromo Martina. positivo como electrófilo. No, positivo. porque si el bromo positivo es el electrófilo, el bromo Sí. que es el nucleófilo se tendría que actuar acá. Entonces, prestemos Claro. mucha atención a este segundo paso. El electrófilo tiene que ser uno de estos carbonos. Para que el electrófilo sea uno de estos carbonos, se tiene que romper este enlace o este enlace. O sea, me tiene que quedar una carga positiva en alguno de estos carbonos para que este bromo venga a actuar. Entonces, este bromo, ¿a qué carbono se piensan que va a adicionarse? ¿A este o a este? ¿De qué depende eso de dónde? ¿Sí? ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a pintar primero este bromo rojo. A ver si me lo deja pintar. Acá. Este bromo lo vamos a pintar rojo, que es el que se formó, que era este bromo, ¿sí? Que tenía la densidad positiva, que es el bromonio. Entonces ahora lo pinto rojo. Bien. Otra vez hice lo mismo. Bien. Entonces ahora, la pregunta es, si vos pudieras marcar los bromos, dirías, bueno, como dijo Martina, excelente lo que dijo, este bromo es el bromuro, en realidad es el nucleófilo. El electrófilo tiene que ser uno de los carbonos para que se produzca la adición. Para que el electrófilo sea uno de los carbonos, se rompe este enlace
llevándose el par de electrones, por lo tanto me queda la carga positiva en uno de los carbonos. ¿En cuál de los dos quedaría la carga positiva? ¿Cuál ustedes dicen que debería quedar la carga positiva? En el carbono más sustituido, porque es el carbocatión más estable. Entonces, en este caso, ¿sí? La adición se va a producir al carbono terciario en el segundo paso. La segunda adición, por eso ves que yo marco la flechita, y esto es importante porque en algunos casos tienen que darse cuenta a qué carbono va a ir el segundo bromo. No, es esta entonces. Sí. Porque es el intermediario que se forma. No, porque porque la adición de bromo sucede por este mecanismo. No se forma un carbocatión como se forma tradicionalmente, sino que la adición de bromo es especial. Vieron que el bromo es especial, también era especial ayer, ¿sí? Bueno, particularmente para la adición de bromo se forma el bromonio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que vos ya adiciones bromo, se va a formar bromonio. Bien, y lo que sí es importante es que entiendan es que la adición del segundo bromo va a suceder al carbono más sustituido porque se va a formar el electrófilo, ¿sí? O el carbocatión más estable. Entonces, si vos lo pudieras dibujar, y siempre la adición se produce del lado opuesto, porque ahora, al tener un ciclo, este es plano, entonces la adición se va a producir del lado opuesto. Aquí, para esta estructura que tenemos nosotros, no se nota tanto, pero en algún lugar, sobre todo cuando tenemos ciclos, vamos a necesitar, ¿sí?, definir de qué lado adicionamos los bromos. Entonces, por eso es importante que entiendan que la adición se produce del lado opuesto, ¿ves? Que lo dibujo del lado opuesto. ¿Estamos de acuerdo? O anti, quiere decir del lado opuesto. La adición es anti, del lado opuesto. En el segundo paso, respetamos lo que dijimos de que es una reacción de adición donde tenemos dos reactivos y un solo producto, porque es una reacción de adición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Con el cloro el mecanismo tradicional como lo vinimos viendo hasta recién. Con el del bromo, el intermediario es el bromonio. El producto, al igual que el anterior, es un dialogenuro, ¿sí? Fíjense qué importante es ir identificando los productos que tenemos en cada caso. ¿Por qué digo esto que es importante identificar los productos? Bueno, porque la adición de bromo o de cloro, en lugar de ser en halogenuros, adición de halógenos, cualquier cosa puse acá, fíjate, ¿por qué no me escribe? Ajá, texto, ahí está. La adición de halógenos en agua no es lo mismo que el anterior. Fíjate que cambiamos el solvente y ahora es agua. Entonces, el primer paso va a ser igual, ¿sí? Para la adición del halógeno en agua. El primer paso va a ser igual, pero no tenemos tetracloruro, tenemos agua. Entonces, en el primer paso se produce la adición, por ejemplo, del cloro, pero en el segundo paso, ahora, ¿sí? Como en el medio hay cloruros, pero el solvente es agua. Entonces, este carbocatión tiene la posibilidad de ¿con quién se va a encontrar más fácilmente? ¿Con un cloruro que anda dando vuelta o con el agua? ¿Qué opinan? ¿Se entiende lo que pregunto? Cuando el agua es el solvente, está en exceso. ¿Con el agua o no? Claro, porque está en exceso, porque es el solvente, es todo el medio de la reacción.
Y el cloruro es uno de los reactivos. Vos lo pones en poquitas cantidades o lo pones en determinadas cantidades. Entonces, en este segundo paso, en lugar de encontrarse con el cloruro, el carbocatión, lo primero que se encuentra es con el agua porque está en exceso. Si se encuentra con el agua, lo que sucede es el segundo paso que teníamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate. Lo voy a pegar acá. Más fácil que hacer esto. Acá le pongo un cloro, porque en el primer paso lo que se adiciona es un cloro. Pero en el segundo paso se encuentra con la molécula de agua esta. ¿Sí? Con los electrones no enlazantes del agua, porque es una molécula, está en exceso. El agua está en exceso. ¿Para qué lo quería poner más arriba? Para hacer el... ¿Sí? Entonces, se forma este intermediario ahora. ¿Lo ven? Pero acá tengo un cloro. ¿Me siguen? En el primer paso se adiciona el cloro, pero en el segundo paso, como el solvente es agua, por eso yo hice tanto hincapié en la reacción anterior de que el solvente fuera tetacloruro, que no hubiera agua en el medio. Si hay agua en el medio, se va a formar este intermediario y el producto final, vuelvo a copiarme la última parte, ¿sí? Perdón. Agarrar así. Acá. Va a suceder una reacción ácido-base. En realidad no es el agua aquí el que extrae, porque aquí es un cloro. Este es un cloro. ¿Sí? Puede ser el agua también, lo vamos a dejar como el agua. O el cloruro. En realidad es este cloruro el que extrae el protón. Y lo que se forma es ácido clorhídrico. No. Bueno. Ahí está. Voy a sacar este. Este lo saco. Y me había puesto un cloro a este y se me fue. Y el producto que obtenemos cuando la adición del halógeno se produce en agua se llama halohidrina, ¿sí? El producto se llama halo. Entonces, ojo, porque nosotros le ponemos reacciones, se ponen una serie de reacciones en los exámenes y tengan en cuenta que cuando se adicionan los halógenos tienen que mirar el solvente. Si el solvente es agua, el producto va a ser la halohidrina. Quiere decir que en el segundo paso lo que se adiciona es una molécula de agua que después sufre la reacción ácido-base y te da la halohidrina. Si el solvente es tetracloruro de carbono, como lo habíamos visto anteriormente, el producto es el dihalogenuro. ¿Entienden? ¿Vieron por qué yo les fui nombrando cada uno de los productos? ¿Por qué es importante? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí? Tiene que ver quién va a ser el nucleófilo en el segundo paso. Si el solvente es agua, va a ser el agua. Bueno, por último, la última reacción que les quería... Profe, sí, decime. antes de que nos vayamos mucho, ¿podría mostrar el último paso de cuando se unía con bromo? Perdón, voy acá. Aquí, en el segundo paso, es el bromuro el que ataca a uno de los dos Sí, carbonos y yo gracias, lo que gracias, les porque no decía lo era... había copiado y no había entendido. acordate, lo que yo les decía es, puede adicionarse a este carbono o a este carbono, pero el carbocatión, ¿cuál va a ser? O sea, cuando se rompa este enlace, o sea, este bromo se va,
el enlace se va a romper para allá o para acá, llevándose el par de electrones. Entonces, si se rompe para acá, se forma un carbocatión primario, y si se rompe para este lado, se forma un carbocatión terciario. Como dijimos que el carbocatión terciario es el más estable, el bromuro se adiciona en este carbono, que es el carbocatión terciario. ¿Se entiende eso? Lo vuelvo a repetir para que se entienda. Bien. Por Profe, último, había dicho algo, perdón, había sí, dicho decime. que si el solvente era agua se formaba la aloidrina. Sí, aquí. Después dijo que si era tetracloruro, y dijo algo y no lo capté. El No lo llegué a solvente, lo escuchar. que se forma son los dialogenuros. ¿Te acordás que lo Ah, habíamos está. visto acá? Sí, Sí, por eso yo los nombraba acá, el dialogenuro. ¿Sí? bien, gracias. Bien. Y después, no dejen de ver la hidrogenación. En la teoría hay mucho de hidrogenación, que es bastante teórico. Está bueno el mecanismo. Nosotros no preguntamos o no vemos, y no vemos tampoco mecanismos de oxidaciones ni de reducciones. No vemos los mecanismos, solamente la reacción general. Por eso también vieron que hago tanto hincapié en que entiendan qué es la reacción general y qué es el mecanismo. Bueno, de la ozonólisis tampoco vemos el mecanismo. Simplemente tienen que saber cuál es el intermediario, que tiene un nombre particular que se llama ozónido. La ozonólisis es una reacción de oxidación de los alquenos, ¿sí? No vamos a estudiar todo el mecanismo, pero sí saber lo que ocurre. Cuando el alqueno, ¿sí?, reacciona con ozono, fíjate que la molécula es de ozono, ¿sí?, el intermediario que se forma es un ozónido y ustedes tienen que saber dibujarlo. El ozónido, ¿sí?, es este intermediario. Ahora a mí me va a salir ahí, pero yo le voy a borrar los enlaces que tengo de más, que son estos dos, ¿sí? Y acá le voy a dibujar este intermediario, perdón, no quiero que me... Está. Vamos a dibujarlo un poquito más lindo. La teoría van a ver que es un anillo de 5 átomos. Se llama ozónido. Y acá le vamos a poner para que quede claro que hay un CH2. ¿No? Vamos a ponerlo. Ahí está. Ozónido. Entonces, este intermediario sí, nosotros le pedimos que lo sepan dibujar. Entonces, cuando el alqueno reacciona con ozono, se forma este intermediario. Fíjate cómo es el enlace, que es el ozónido. ¿Sí? Lo vamos a escribir acá. Bueno. Ozónido. ¿Sí? Y luego ese ozónido se reduce con zinc en agua para darte, ¿sí?, los compuestos carbonílicos. Por eso la reacción es una reacción de la ozonólisis de alquenos, es una reacción de oxidación. Quiere decir que el alqueno pasa a un estado de oxidación mayor. El producto es donde tenías el doble enlace carbono-carbono, en cada uno de ese doble enlace carbono-carbono se forma un doble enlace oxígeno. A ver, en este doble enlace carbono-carbono tengo un doble enlace con un oxígeno para este carbono, pero la materia no se crea ni se destruye. De este otro lado, perdón, se forma también el otro doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Y lo que se obtiene, el producto de la ozonólisis, que es una oxidación, fíjate que tenés del estado de oxidación, ¿sí?, de los hidrocarburos, que es alqueno, pasas a obtener aldehídos y cetonas, que es el siguiente estado de oxidación. Lo que produce entonces esta reacción de oxidación, la ozonólisis, es la ruptura del doble enlace, perdón, tengo esto acá, la ruptura del doble enlace mediante la formación de este intermediario que se llama ozónido, que luego se reduce con zinc y agua para dar aldehídos y cetonas. ¿De qué depende de que dé aldehídos y cetonas? Bueno, va a depender del alqueno original. ¿Cómo te das cuenta? Porque donde está el doble
enlace carbono-carbono se rompe. Entonces vos te vas a dar cuenta porque hay una ruptura de doble enlace. Entonces vos ya sabés que la ozonólisis tenés una ruptura de ese doble enlace. Y que los productos, en lugar de tener el doble enlace carbono-carbono, te dan doble enlace oxígeno. Entonces tenés acetona y el metanal, ¿sí? El aldehído. ¿Está bien? Cetona y aldehído. ¿Por qué les digo que presten atención a esto? Porque nosotros a veces, muchas veces, tomamos problemas que son al revés. Les damos el aldehído y la cetona o dos cetonas y demás, y les decimos que construyan el alqueno que se obtiene, que el alqueno de partida por el cual se produjo la ozonólisis y el ozónido o intermediario. ¿Entienden lo que digo? Yo les puedo dar los productos carbonílicos, los compuestos carbonílicos, el aldehído y la cetona, o dos cetonas o dos aldehídos, y ustedes tienen que decirme cuál es el alqueno de partida, ¿sí? Pero bueno, fíjate que la ruptura es del enlace carbono-carbono y cómo lo podrías ver. A veces yo lo que les digo es que le pongan letritas, ¿sí? Este es el carbono A, el que tenía el doble carbono, y este otro carbono B. Entonces, a partir de ahí, si lo llamas A y B, fíjate que A y B tienen que estar unidos por un doble enlace. ¿Se entiende? Si este es A y este es B, y este es A y este es B, A y B estaban unidos por un doble enlace. Esa es una forma que yo generalmente, con la que generalmente les ayudo para este tipo de problemas. Bueno, es Profe, mucho, sí, decime. una pregunta. Sí. Ahí yo entiendo que, claro, en el doble enlace carbono-carbono se pone el oxígeno y después el CH2 también lo mismo. Se Claro, pone el donde oxígeno. tenías un doble enlace carbono-carbono, Claro. ahora cada carbono tiene un doble enlace con un oxígeno. Cada carbono. Este carbono que llamamos A y este carbono que llamamos B. ¿Lo ves? Ah, claro, los carbonos quedaron ahí. Claro, Ah, sí, 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 eso era sí. lo que... ¿Lo Ah, ves no me al había dado carbono? cuenta. Claro, sí, 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 sí. Ah, ok, Sí, gracias. Era eso. Como que sí, no me ¿lo había ves? dado cuenta. Te lo dibujo. Y porque por ahí con el programita este yo dibujo las formas así. Ah, ahí Sí, está, sí, yo está, ahí también. te los dibujé. Ahí te los Claro, dibujé. sí, sí. ¿Los ves? Este es el que yo llamé Claro, A sí, y sí. este es El el que que no llamé entendía B. era del CH2, pero ahí estaba claro. Ahí Que no se está, podía ¿lo unir. ves? Y porque engaña el formaldehído, sí. Y entonces, cuando tenemos que hacer el ozónido arriba, ¿no? Sí, Siempre sí, hacemos esa forma con los tres oxígenos así. claro, pero acordate que se forma un anillo de 5 donde tenés dos Claro, oxígenos unidos entre sí y después un oxígeno hacia arriba, ¿sí? Este claro, es el pero si ozónido. tenemos ponerle otro alqueno, que Es que esto se forma donde estaba el doble enlace, entonces el claro, resto siempre no te así. importa, Ok, ¿sí? ok. Gracias, profe. De nada. Bueno, es mucho y eso que no incluí dentro de esta presentación de hoy, las reducciones, que es iguales con hidrógeno y un catalizador, miren los de la teoría. Así que bueno, cualquier consulta, anótense todas las dudas que tengan y lo volvemos a repasar la clase que viene, ¿sí? Y me faltó también incluir la adición por mecanismos radicularios que también existe, que eso está también en la teoría. ¿Sí? Hay una adición más que es por un mecanismo radicalario, que es muy, muy específica. Bueno, si no tienen más dudas, Y en el dejamos parcial, ¿hasta dónde entra en el parcial? en el parcial entra también alquinos, toda la guía 4. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, los veo No, entonces la profesora. clase que viene. Profe, yo quería decir si después pueden subir el seminario de ahora, que todavía no está. ¿Todavía no está habilitado el seminario 4? No, Bueno, ahora sí, lo habilitamos ahora. Perfecto. Gracias por avisarnos. dale, profe. Nos vemos Chao, la hasta semana que luego, viene. profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.